en las manos del Maestro. La Biblia nos habla con autoridad sobre temas de interés vital para todo ser humano, sea cual sea su raza, su religión o sus opiniones filosóficas. Responde a preguntas que, sin ella, todas quedarían indescifrables. La Biblia contiene temas tan sencillos que están al alcance de los niños, pero a su vez es tan profunda que cautiva hasta las mentes más cultas. Tiene una maravillosa unidad en cuanto a la doctrina y al pensamiento. Ella contiene la palabra de Dios y es lo primero que todos y cada uno de los cristianos debemos saber y comprender. El poder que hay en ella es porque está verdaderamente inspirada por Dios. Algunas personas suelen cuestionar la validez y la autenticidad de la Biblia, pero ella misma nos confirma que ha venido a nosotros de parte de Dios y a través de su Espíritu Santo. Leamos 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Cuando leemos la Biblia sin prejuicios, siempre sacaremos de ella bastante provecho. Ella nos da vida y además, a los que aceptamos la invitación del Señor, nos hace partícipe del acuerdo eterno de Dios, el cual incluirá lo que nos promete en Isaías capítulo 55, verso 3. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Solo el que se acerca a Él podrá reconocer lo que Dios está hablando. La palabra de Dios nos da vida. En un instante todo lo puede transformar. Ella ahuyenta nuestras dudas, trae luz cuando las circunstancias alrededor nuestro nos llenan de oscuridad. La palabra de Dios es lumbrera o guía a lo largo de nuestros días. Nos conduce a la obediencia. Es la fuente de nuestra vida. Por eso leemos en Salmos capítulo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es como nos dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por la palabra de Dios existe el universo. El Señor creó los cielos con sus palabras. Todas las estrellas del firmamento fueron creadas con uno solo de sus suspiros. Además, el Señor Jesús se lleva la desesperanza cuando nos asegura: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. La palabra de Dios hace que siempre se cumplan sus propósitos en nosotros. Nunca regresará vacía. Él promete: así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin cumplir su cometido, sin antes hacer lo que me he propuesto. Será eficaz en lo que la he mandado. La palabra de Dios es garantía, y en sus promesas reposan nuestros días. A través de ella somos transformados, y aunque todo a nuestro alrededor se torne difícil, tan solo debemos confiar y esperar en sus juramentos. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque
aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. La palabra de Dios es bálsamo sobre nuestras heridas. Es como la lluvia sobre tierra seca. Es como el rocío de la noche que da vida a las plantas en verano. La palabra de Dios todo lo puede cambiar. Cuando creemos que ya no hay esperanza, llega Él y nuestro panorama se convierte totalmente. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. La palabra de Dios enseña también sobre el manejo de nuestras emociones. Algunas de ellas pueden permanecer encubiertas, como un mal humor que arde lentamente en espera de entrar en erupción. Abrirle paso a la ira puede dar lugar a que el enemigo entre en nuestra vida y haga de las suyas. El apóstol Pablo nos advierte enérgicamente respecto a no contener la ira, más bien a confesarla y enfrentarla, y así actuar respecto a ella, como la Escritura nos refiere a través de Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Este tipo de sentimientos terminan generando maltrato verbal, indiferencia y en algunos casos maltrato físico, que redunda en dolor. La palabra de Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos llena de paz, de sabiduría para lograr salir adelante, y únicamente en los brazos del Padre estaremos guardados, protegidos. Podemos con amor decirle: Señor, cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. En la palabra de Dios, Él nos dice que el amor que tiene por nosotros es como un fuego consumidor, es decir, un amor de máxima intensidad. Él está buscando entrar en nuestra vida y lograr tener una relación personal. Su anhelo es que conozcamos que tenemos un Padre amoroso que nos ama con un amor puro, verdadero, incondicional, un amor inagotable, ese único que llena nuestra alma. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Además, son la fuente de gozo. Yo me siento feliz con tu promesa, como quien se encuentra con un gran tesoro. Solo en ella está nuestra felicidad, porque tus enseñanzas son mi deleite. Entremos a la presencia de Dios y demos gracias por su palabra. Oremos. Dios y Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra es una herencia maravillosa que nos has dejado. Ella es esa brújula que nos orienta en nuestro andar. Poder entender tu palabra es la manera más segura de protegernos para no desviarnos de tus propósitos. Padre bueno, al estudiar tu palabra nos enseña a hacer las cosas con eficacia, para que podamos presentarnos delante de ti sin sentirnos avergonzados, con la conciencia limpia. Sabemos que debemos enfrentar momentos difíciles, pero tenemos la certeza de que permaneces a nuestro lado y nos fortaleces en las pruebas, de que nos guiarás continuamente, que darás fuerzas a nuestro cuerpo cansado, porque a través de tu palabra nos alientas a no tener temor, a no desmayar, a tener la certeza de que tú estás con nosotros. Toda la Escritura instruye a los hijos de Dios respecto al estilo de vida y la conducta que debemos llevar. Nos has entregado el mejor manual de instrucciones y aunque a veces nos parece que tus caminos son indescifrables,
y hasta intentemos tomar el control de nuestras circunstancias, todo colapsa y es posible que nuestras circunstancias se tornen difíciles y con facilidad llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado. Es entonces cuando debemos aceptar nuestras limitaciones y aprender a depender de un Padre que es poderoso y que nos puede sacar en victoria. Señor, ayúdanos para que podamos vivir tu palabra. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Padre, es nuestro mayor deseo que en todo cuanto hacemos nos vaya bien. Ponemos toda nuestra esperanza solo en ti, bajo la autoridad de la revelación que nos has dado a través de tu palabra. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Hemos orado al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Por qué debo orar si Dios lo conoce todo? Fue la pregunta que le hice a mi abuelo cuando tenía 7 años. Me parecía que el tiempo que pasábamos contándole a Dios lo que nos sucedía o nos preocupaba no tenía sentido alguno porque Dios ya sabía de antemano todas las cosas, o al menos eso era lo que me había enseñado Él. Pero con el paso de los años y con la ayuda del Espíritu Santo, fui entendiendo las múltiples razones por las cuales el apóstol Pablo había hecho énfasis en la necesidad de orar y de hacerlo continuamente. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, leemos: «Oren sin cesar». En otras versiones aparece traducida como «Nunca dejen de orar» o «Oren en todo momento». Sin importar la versión, el trasfondo es el mismo. La oración debe convertirse y permanecer siendo el mayor y el principal recurso de nuestras vidas. Cuando oramos, es decir, cuando nos comunicamos con Dios para hablarle como el Padre, el amigo, el Rey, el Señor que es de nuestras vidas, lo hacemos primeramente para demostrar nuestra confianza en Él. El salmista David escribió en el verso 3 del capítulo 5 de Salmos: «Señor, tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Cuidadosamente te presentaré mi caso y esperaré atentamente tu respuesta». El rey David presentaba diariamente todos los asuntos de su vida delante del Señor, pero no a la ligera, ni como un ritual religioso para cumplir, sino en plena conciencia de que estaba dirigiendo su plegaria a aquel que podía darle la solución perfecta a todo lo que pudiera requerir. De ese modo, David demostraba el nivel de prioridad que Dios ocupaba en su vida. Su espera atenta y paciente dejaba en claro que confiaba tanto en la bondad y la soberanía del Señor que estaba dispuesto a someterse a su voluntad. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, verso 6, Pablo aclara: «A Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad». David era consciente que sus oraciones eran escuchadas por un Dios, que es además un buen Padre interesado en cuidar de nuestro bienestar y en relacionarse estrechamente con cada uno de nosotros.
Por eso, al orar diariamente, estaba correspondiendo a ese interés en relacionarse con el Señor. Cuando oramos continuamente, demostramos nuestra dependencia de Dios, así como reconocemos nuestra fragilidad e incapacidad de resolver nuestra vida por nuestros propios medios. David oraba no solo para pedir ayuda, sino también para demostrar su gratitud por todo lo que Dios había hecho en su vida, para declararle su amor y para reconocer su grandeza. Leamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versos 1 al 4, una de sus muchas exclamaciones. Cuando Dios libró a David de sus enemigos y de Saúl, David entonó este canto: Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe porque cuando te llamo me libras de mis enemigos. Se preguntará, pero si yo oro en la mañana y presento todos mis asuntos, ¿qué razones tengo para orar el resto del día? Permítame decirle que Dios continuamente nos presenta oportunidades para elevar cortas pero sentidas oraciones, que demuestran que nos vamos identificando con las situaciones que vemos y vivimos a diario. Déjame aclararle lo anterior a través de unos cortos ejemplos. Durante el transcurso del día, si estamos suficientemente atentos, veremos que hay lo que yo identifico como llamados a la oración. Algunos tan usuales como el agradecer por la provisión y los alimentos en el momento en que vamos a ingerirlos, y otros menos usuales, como la motivación que sentimos de orar para pedir por aquel joven que vemos en la calle sumergido en las drogas, sin rumbo, sin hogar, y nos conmueve no solo su condición espiritual y física, sino también el dolor de su familia. O la compasión que nace cuando nos enteramos que una persona cercana ha recibido una noticia poco grata respecto a su estado de salud o ha perdido un ser amado. Entonces, elevamos una oración silenciosa, pero desde lo profundo de nuestro corazón, deseando el bienestar de aquella persona conocida o desconocida, manifestando nuestra empatía con su adversidad. Pero no todo en la vida es tristeza, dolor y aflicción. También aparecen esos llamados a la oración cuando nos alegramos por el éxito conseguido, sea propio o ajeno, evidenciando que tenemos un corazón sano y libre de envidia, que se alegra en la felicidad de otro y agradece al Señor el hecho de que su bondad sea derramada en los corazones. Y estas breves e instantáneas oraciones que solemos hacer ante el peligro inminente, cuando vemos una persona accidentada o a punto de hacerlo, esa corta oración que hacemos en medio de un sismo, o cuando estamos siendo tentados a pecar, o ante un riesgo que puede producirnos un daño que difícilmente podemos evaluar, Dios desea que seamos intencionales en nuestras oraciones, para que no sean simples rituales a los que vamos acostumbrándonos, sino que encontremos todos los motivos por los cuales debemos comunicarnos con Él de manera continua y constante. Que nazca de nuestro corazón naturalmente el deseo de permanecer comunicados y confiados en el cuidado que Él nos brinda. Al hacerlo, dejamos en evidencia qué tan importante es Dios en nuestra vida y cuál es el nivel de madurez espiritual que hemos alcanzado. Atendamos al llamado a la oración que nos hace Dios en este preciso momento, diciendo juntos: qué hermoso es saber, Señor, que tú, siendo el dueño y creador del cosmos y todo lo que contiene,
estás interesado en hablar con nosotros y en escuchar lo que tenemos que decir. Gracias infinitas por todas las posibilidades que tenemos a diario de comunicarnos contigo y reconocer que hacerlo es lo más importante en nuestras vidas. De nuestra comunicación contigo depende el bienestar de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón y de nuestro espíritu, pues tú eres la fuente del bienestar pleno. Podemos pedir sabiduría, fortaleza, bendición, orientación, alegría, sanidad, perdón. En fin, podemos pedir cualquier cosa sabiendo que nada es imposible para ti y que tú tienes el poder para entregarnos lo que necesitamos. Pero también tienes la capacidad y la sabiduría suficientes para saber si debemos recibirlo o no. No podríamos elegir una mejor persona con quien contar cada mañana al despertarnos y cada noche antes de irnos a dormir, a quien contarle todo lo que nos sucede. Que no seas tú, sabiendo que eres el único que conoces las verdaderas intenciones de nuestro corazón y estás interesado en nuestro bienestar pleno. Gracias por tanto, Padre bueno. Gracias por ser tan paciente, incluso cuando nosotros mantenemos silencio ante lo que sucede a nuestro alrededor y con ello mostramos que nos hace falta más sensibilidad ante la alegría y el dolor ajeno. Aún así, tú sigues bendiciendo nuestras vidas y ayudándonos en todo lo que vamos requiriendo por puro amor. Queremos corresponder a tu amor. Queremos corresponder a esa amistad, a ese vínculo estrecho que tú deseas establecer con nosotros y que en ocasiones olvidamos, pensando que podremos resolver nuestra vida por nuestros propios medios. Tú mereces toda gloria, honra y alabanza, porque tú eres grande y digno, soberano Dios. Amén y amén. Siempre que hay una negociación de la cual vamos a obtener un beneficio, habrá una propuesta que nos diga lo que debemos hacer para conseguirlo. Veamos un ejemplo sencillo con el que nos ilustra el apóstol Pablo a través de los versos 24 al 25 de su primera carta a los Corintios, capítulo 9. En una carrera son muchos los que corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen la carrera. Los deportistas se someten a una estricta disciplina. Ellos lo hacen para ganar un premio que se echa a perder, mientras que nosotros nos esforzamos por obtener un premio que jamás se desvanecerá. Pablo dice que es necesario, para mantenerse activo en la carrera, hacer modificaciones a los hábitos y pensamientos, de modo que se pueda conseguir un estado físico y anímico óptimo para poder aspirar al premio. Así como los deportistas se ocupan de mantener en buena forma y se disciplinan en cuanto a aquello que se puede volver limitante para ellos, también nosotros los creyentes debemos ser conscientes de que hay hábitos, pensamientos y comportamientos que es necesario modificar en nuestras vidas como hijos de Dios. La competencia propone privaciones y cambios en cuanto al descanso, el entrenamiento y la alimentación, tal como el Evangelio propone mudanzas paulatinas, pero necesarias, en función de que seamos cada vez mejores. El principal impedimento que se interpone en esas mudanzas es el hecho de considerar que nuestra vida va por buen camino, y al autoevaluarnos hallamos que somos buenas personas. Esa es la actitud de un joven que lo tenía aparentemente todo en cuanto a lo material y lo espiritual, y que el Evangelio de Marcos nos retrata en una conversación en el capítulo 10 a partir del verso 17. Mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo. Se arrodilló delante de él y le preguntó: «Maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna?». Jesús le contestó:
¿Por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. La afirmación de Jesús, solo Dios es bueno, deja implícito que ningún ser humano lo es. No hay una sola persona buena porque cada uno de nosotros tiene maldad en su corazón que se manifiesta de diversas formas, a través del robo, la mentira, la avaricia, el rencor, la envidia o cualquier otra conducta pecaminosa. Así que Jesús continúa diciéndole al muchacho: tú conoces bien los mandamientos. No mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Este era un muchacho que se consideraba intachable en todos sus comportamientos. Era lo que nosotros llamamos una persona buena. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. El corazón de este joven estaba confiado en sus riquezas y no deseaba compartirlas con los necesitados. Por eso la propuesta de Jesús le sonaba tan descabellada. Ese fue el gran impedimento que no le permitió correr la buena carrera como seguidor de Jesús. Pero en contraposición a él, Lucas, en el capítulo 19, nos habla de otro hombre que también era muy rico. También tuvo un encuentro con Jesús. El primer verso inicia el relato diciendo: Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Había allí un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Zaqueo. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito. Para poder verlo, salió corriendo. Fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicómoro. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba. Vio a Zaqueo en el árbol y le dijo: Zaqueo, apúrate, baja de allí porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Zaqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. Todos los que vieron esto se quejaban: miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Zaqueo es un pecador. Entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Jesús le dijo: la salvación ha llegado a esta familia, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. Qué irónico resulta que el hombre que todos consideraban un hombre malo tenía más disposición al cambio que el joven rico, al cual todos admiraban por su conducta. Zaqueo estaba dispuesto a hacer lo necesario para poder convertirse en seguidor de Jesús, incluso renunciar a lo único que le ofrecía un poco de popularidad. Las riquezas no son el tema medular del asunto, sino la manera en que ambos las percibían y cómo se percibían a sí mismos. Zaqueo era consciente de su falta de dignidad, mientras el joven rico trató de halagar a Jesús buscando que le reconociera como él mismo se veía, como un hombre bueno. Lo que el Evangelio propone es que cada persona se haga menos ruin durante el transcurso de la caminada con Dios y esté determinado a corregir aquello que, al comparar su conducta con Jesús, que es el modelo a imitar, sea necesario dejar de lado o adoptar. Considerarnos buenas personas no va a permitir que hagamos los correctivos necesarios, y contrario a eso,
nos mantendrá señalando a aquellos que consideramos menos buenos que nosotros. Pero como bien dijo Jesús, solo Dios es bueno, y esa es una verdad que debemos grabar con fuego en el corazón, de modo que seamos realmente agradecidos y estemos dispuestos al continuo cambio. Oremos juntos diciendo: Padre bueno, tú eres el único ser bueno en medio de todo lo que conocemos, porque los seres humanos estamos llenos de defectos, de necedades y de pecados que nos manchan continuamente las vestiduras. No podemos señalar a los otros para decir que son mejores o peores que nosotros, porque ante la cruz todos permanecemos a la misma altura. Tu palabra en el verso 4 del capítulo 3 de Romanos dice que Dios es verdadero y todo hombre mentiroso. Por tanto, no sirve de nada tratar de engañarnos a nosotros mismos, pensando que somos buenos y no necesitamos cambiar. Cambiando es que podemos estar mejor preparados para correr la buena carrera de la fe, porque vamos aligerando la carga que nos impone el pecado, la culpa, la ignorancia, el rencor y la mentira. Tú deseas que seamos personas cada vez más parecidas a ti, de modo que al mirarnos puedan verte reflejado en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestros comportamientos y en nuestro trato. Hoy nos hacemos conscientes de que, al igual que el joven rico se aferró a sus riquezas, también nosotros nos aferramos a la versión de nosotros que las demás personas admiran y que no quisiéramos abandonar, pero que precisamos hacerlo para crecer a la estatura de Cristo. Todo cambio deja de ser traumático en la medida en que lo hacemos de forma voluntaria. Sabemos que tú pones en nuestro corazón el deseo de hacerlo y la fuerza necesaria para lograrlo. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro patrón de conducta. Amén y amén. Cuando hice mi primer viaje a conocer el mar en una de las playas de mi país, me inscribí con total emoción a un plan colectivo que prometía que mi viaje sería inolvidable. Y vaya que sí lo fue. Subimos al autobús de primera línea y los asientos eran bastante confortables. Disfruté todo el recorrido y me felicité por haber hecho la elección correcta y por un bajo costo. Llegamos al lugar y fuimos bajando a medida que nuestros nombres eran anunciados. Luego nos dejaron en 2 grupos antes de entregarnos la llave del piso que habríamos de ocupar en el edificio que hacía las veces de hotel. Emocionado, abrí la puerta de entrada a nuestro lugar asignado. Nos acomodamos y noté que era básico, pero cómodo. Teníamos a nuestro alcance un refrigerador, el cual abrí con prisa para buscar unas bebidas refrescantes. Me recibió una jarra de agua y cubos de hielo. No había nada más. Llamé al organizador del tour y le pregunté sobre lo que yo consideraba era un error técnico. Pero me dijo que solo los de la tarifa Plus tenían todo cubierto: alimentación, otros desplazamientos y hasta el costo de las entradas a los sitios turísticos. Y la mía era básica. Ya se imaginarán cómo me sentí en ese momento. Se preguntarán, ¿a dónde voy con todo eso? Pues bien, permítanme decirles que la vida de los seres humanos funciona clasificada de la misma manera. Hay quienes viven eligiendo un paquete básico y quienes hemos elegido el paquete Plus, es decir, el paquete completo. La carta a los Efesios, en el primer capítulo, nos habla acerca de aquello que Dios nos ha entregado en ese paquete completo y que hemos recibido por tomar una sencilla decisión: aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador.
Pablo inicia diciendo: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Note que esas bendiciones están reservadas para quienes estamos unidos a Cristo. Ese es el requisito indispensable para poder acceder a esas bendiciones espirituales. Pero, ¿a qué se refiere en sí el apóstol cuando menciona los lugares celestiales? No es al sitio donde habremos de pasar la eternidad, sino al lugar en donde se desarrollan los combates espirituales que mencionan los versos 11 y 12 del capítulo 6. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Es en esos lugares celestiales donde Dios nos entregó en Cristo todo lo necesario para que podamos ganar cada batalla y vencer el desánimo, los vicios, la depresión, el miedo, la ansiedad, la envidia y toda clase de influencia del mal sobre nuestras vidas. Por eso, Pablo enlista los beneficios de los cuales disponemos, escribiendo: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Hemos sido adoptados por Dios, y su cuidado paternal y todopoderoso nos garantiza el constante triunfo en las esferas espirituales en las cuales somos tentados, asediados y oprimidos por el mal. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Tenemos la tranquilidad de que es un plan cuyo cumplimiento está plenamente asegurado. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Prosigue Pablo. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Hemos recibido un paquete completo que nos permite ganar la batalla en los lugares celestiales, donde nuestra alma es atacada por el mal, en la intención de mantenernos sometidos y atormentados.
Dios Padre nos ha adoptado como sus hijos y a través de Jesucristo nos ha santificado, es decir, nos ha apartado para ser suyos, marcando nuestro corazón con el distintivo de la presencia del Espíritu Santo, quien con su poder nos da la fuerza y la intención necesarias para triunfar en esa batalla constante. Agradezcamos al Señor la inmensa gracia que nos entregó orando juntos. Qué grande es, Señor, tu nombre en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de tu presencia y nuestro corazón se alegra en ti, que eres nuestro Rey y Dios. Gracias por tanto amor entregado y manifestado en toda forma posible. Tú eres la fuerza que nos sostiene, la alegría de nuestra victoria y la esperanza en la que reposa nuestro corazón confiado. No podemos medir con exactitud todo lo que tú haces por nosotros, pero lo que vemos a diario es suficiente para que levantemos nuestras manos hacia el cielo en señal de gratitud. No somos suficientemente fuertes o capaces, astutos o sabios para vencer el mal, pero tú has obrado integralmente, entregándonos las herramientas suficientes para poder salir vencedores. Te alabamos por ello, Señor. Reconocemos tu grandeza. Adoramos tu corazón compasivo y bueno, que nos ha provisto de todo, que nos ha amado, que nos ha elegido, que nos ha adoptado y nos hace exclamar: te amamos, Papito Dios. Las luchas que se presentan a diario y procuran llevarse nuestro entusiasmo, nuestra alegría y nuestra fe, nos hacen mejores guerreros, más confiados, creyentes y más comprometidos hijos. Te adoramos, levantamos cántico de gozo en nuestro corazón por todas las veces que en tu nombre hemos triunfado, que en tu nombre hemos recibido las respuestas que precisábamos y hemos sido fortalecidos en el momento de debilidad. Gracias, Dios de los cielos, sublime Rey, precioso Redentor. En Jesucristo, amén y amén. Me intriga el mecanismo de supervivencia que tienen algunos animales. Cada vez que veo documentales me maravillo de la cantidad de mensajes divinos que a diario anuncian, de manera repetitiva y que nosotros pasamos por alto. Si estuviéramos más dispuestos a prestar atención a lo que nos enseñan, de seguro descubriríamos a Dios hablándonos a través suyo. Tal como escribió Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1, verso 20. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno, y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Hoy particularmente quiero que nos tomemos un espacio corto de tiempo para analizar el comportamiento de los peces llamados arenques. Los arenques son peces marinos que llegan a crecer hasta 40 centímetros y que se mueven en grupos llamados también bancos. Son peces que se consiguen enlatados en Europa, tal como las sardinas en América. Pero lo que quisiera traer a colación es su comportamiento frente a la cacería que les hacen las ballenas jorobadas. Cuando las ballenas quieren cazarlos, empiezan a soplar burbujas por los espiráculos, es decir, por el orificio nasal ubicado en la parte superior de su cabeza, para formar amplias redes que utilizan para acorralarlos y luego llevarlos cerca de la superficie, donde se vuelven presas fáciles de devorar. Según los expertos investigadores, luego de tenerlos a su merced, llaman a otras ballenas que se sitúan debajo, mientras los peces se quedan quietos, porque los animales no atraviesan una barrera,
si no saben qué hay al otro lado, y nadan entre la red de burbujas, engullendo a sus presas apiñadas. Vamos paso a paso para descubrir lo que sucede y qué nos puede enseñar una valiosa lección de vida. Lo primero que podemos notar es que esos peces se desplazan dejándose llevar por lo que la mayoría sigue. ¿Ha visto personas que siguen los patrones de comportamiento del resto sin detenerse a mirar si los están conduciendo hacia un destino fatal? ¿Para dónde va Vicente? Para donde diga la gente, decía mi abuelo, para referirse a las personas que simplemente viven imitando al resto, sin crear un propio criterio ante las decisiones que toman. Lo siguiente que podemos analizar en ese comportamiento es que las ballenas jorobadas usan una red hecha con aire para encerrar el banco de arenques y poder devorarlos sin problema. ¿Ha visto a Satanás mentirle inflando sus problemas, sus necesidades, sus limitaciones y, lo que es más efectivo, sus temores, para intentar devorar su vitalidad y sus deseos de avanzar y crecer? Muchas personas atienden con mayor facilidad a las estrategias del mal que a las promesas del bien, porque su mentalidad está atrapada y distraída tratando de imitar los movimientos de otros, porque ven que la mayoría los sigue. Y aquí viene el detalle final en el que pondremos atención, porque es el que puede ayudarnos a salir de esa red que nos mantendrá atrapados. Los animales no atraviesan una barrera si no saben qué hay al otro lado. Para un pez de máximo 40 centímetros, está bien que el temor ante el aire los detenga, pero para una persona con una mente sabia y capacidad de raciocinio, no. Si algún pez de esos se rebelase en contra de esa barrera de aire y decidiese huir, seguramente nadaría lo suficientemente rápido para superar la dificultad de enfrentar un espacio nocivo para él, como lo es una burbuja de aire, y nuevamente estaría en el mar libre y a salvo. Pero el temor se lo impide, como si lo único que existiera para ellos fuera la amenaza del aire. La realidad entre lo que percibe el pececito atrapado en la red de aire y lo que en verdad puede representar es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. El temor nos hace presa fácil, nos bloquea, nos limita, nos entorpece, nos vuelve absolutamente vulnerables. Pero Dios ha prometido ayudarnos a atravesar nuestra propia burbuja de aire que amenaza con quitarnos la vida antes que en verdad suceda. El profeta Isaías nos entregó las palabras más estupendas y ciertas de parte de Dios y de las cuales me he aferrado para cruzar mis propias redes de burbujas. En los 3 primeros versos del capítulo 43 escribió: Dios tu Creador te dice, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel. Yo te amo, tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. Seguir la mentalidad colectiva puede llevarnos a lugares en donde seamos víctimas frágiles de las artimañas del mal. Sin embargo, si nos disponemos a cruzar de la mano de Dios todas las barreras que se levantan a nuestro alrededor para detenernos y para destruirnos, podremos encontrar vida abundante al otro lado del miedo. No creamos a las mentiras que inflan nuestras limitaciones, nuestros temores, nuestras adversidades, para paralizar nuestra mente y hacernos presas fáciles del mal. Dispongámonos a atender el consejo de Dios y con su ayuda
crucemos las adversidades y conquistemos la victoria. De modo que seamos inspiración verdadera para quienes han puesto sus ojos sobre nosotros. Oremos al Señor diciendo: Toda la gloria y la honra sea a ti, Señor, porque tu verdad nos trae libertad y nos permite llegar mucho más alto y más lejos al lugar que tú destinaste para nosotros. Queremos tener la mentalidad sabia de quienes ponen su mirada en Cristo, quien es el modelo de vida a imitar, y quien nos permite ver la vida sin vendas, sin temores que nos limiten y nos derroten. Sabemos que muchas personas persiguen lo que las demás han determinado como valioso y en ocasiones terminan perdiendo sus vidas en el intento por seguir sus pasos. Pero nosotros queremos seguirte a ti. Queremos cruzar las adversidades sabiendo que no depende de nuestra capacidad el hacerlo, sino de tu magnífica bondad y poder obrando a favor nuestro. Gracias por enseñarnos a través de tu creación mensajes tan poderosos, útiles y necesarios para el desarrollo de nuestras vidas. Gracias por estar a nuestro lado para darnos la victoria, aún en medio de los escenarios más atemorizantes o intimidantes. Porque tú nos has amado lo suficiente para entregar todo por nosotros y no vas a permitir que nos perdamos. No queremos atender a los mensajes y estrategias del mal que buscan desorientarnos, sino que deseamos permanecer oyendo atentamente tu voz, comunicándonos a diario contigo, Señor, de modo que nuestro corazón permanezca rebosante de confianza y esperanza en tu inquebrantable fidelidad. Te amamos y queremos corresponder al inmenso amor que nos has mostrado. Cristo Jesús, nuestro mayor y perfecto referente. Amén y amén. ¿Hay algo más frágil e indefenso que un bebé? Aparentemente no. Sin embargo, cuando Dios se propone resolver una crisis, comienza enviando un bebé. Se preguntará, como lo he hecho yo, pero ¿cuánto se tardará la solución? Si debemos esperar a que esté lo suficientemente mayor para cumplir su tarea. La respuesta es lo que sea necesario, porque Dios siempre trae la solución en el momento perfecto. Permítame llevarlo por la historia de varios bebés para comprobar lo dicho anteriormente. Empezaremos hablando de Set, hijo de Adán. Después de haber muerto Abel a manos de su hermano Caín, las personas habían dejado de buscar a Dios. Sin embargo, para resolverlo, el Señor envió un bebé y en el libro del Génesis, capítulo 4, versos 26, leemos: Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Eva tenía el anhelo de tener otro hijo con la misma naturaleza bondadosa y llena de fe como la de Abel. Y Set nació para complacer su corazón buscando de nuevo al Señor. Cuando Set se hizo padre de su primogénito, Enos, a sus 105 años, entonces nació la necesidad en él de estar unido también al Padre Celestial. Y fue una conducta que sus demás hermanos empezaron a imitar, excepto Caín, quien por supuesto, años atrás, había sido desterrado. La agricultura en la tierra era un tema difícil de lidiar porque no había caído aún una gota de agua, sino que en las noches subía un vapor que regaba el suelo y las personas se sentían cansadas de su labor. Era el caso de Lamed,
de quien se dice en el capítulo 5 del Génesis, verso 29, Lamed tenía 182 años cuando nació su hijo Noé. Lamed lo llamó Noé porque dijo: Él nos aliviará del duro trabajo que significa labrar la tierra que Dios maldijo. El verso 6 del capítulo dice que Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. No solo había venido la lluvia como la solución que deseaba su fallecido padre Lamec, sino que también se había resuelto el problema del desenfreno y la perversión humana. Dios envía bebés para resolver grandes crisis, algunos por petición de sus padres, como sucedió con Eva, con Lamed y con el patriarca Abraham, quien deseaba que todo el fruto de su trabajo fuera entregado a un heredero de su propia sangre. Dios entonces le dio a Isaac para complacer su pedido, pero también para atraer a través de él la descendencia del pueblo escogido, para mostrar la manera en que Dios cuida de la humanidad, el pueblo judío. Ese pueblo fue esclavizado por el imperio egipcio y el clamor general subió delante de Dios a causa del duro trato, de modo que Dios envió a Moisés, quien a sus 80 años fue llamado para ser el libertador de su pueblo. Luego envió a un ángel para anunciarle a Manoa que vendría un bebé para libertar al pueblo de las manos de los filisteos, y entonces nació Sansón. Pero, ¿para qué enterarnos de tantos bebés elegidos para una misión específica? Para comprender con claridad lo que Dios le dijo al profeta Jeremías y que él registró en el capítulo 1, versos 4 y 5. El Señor me dio el siguiente mensaje: Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. No somos una simple casualidad en este mundo, ni hemos nacido por accidente. Antes de que Dios nos formara en el pequeño y oscuro espacio del vientre de nuestra madre, ya sabía de nosotros. De hecho, cuando vemos que en las Escrituras se citan las genealogías y nos preguntamos qué podría tener de interesante leer un nombre tras otro, lo interesante es descubrir que Dios ha vigilado nuestro nacimiento por generaciones y nos conoció antes incluso de que todo lo que existe existiera. Ese es un misterio que resulta un poco difícil de entender para la mente humana, pero no por ello es menos cierto. Cuando nacimos, ya Dios nos conocía desde miles de generaciones atrás y se ocupó de formarnos en el vientre de nuestra madre para darnos propósito y tarea. Nosotros vinimos para resolver una parte de la crisis, para alegrar el corazón de Dios, haciendo aquello para lo que fuimos llamados. Si miramos cuántos años pasaron en la vida de Moisés antes de que fuera elegido para construir el arca, o cuántos pasaron en la vida de Set antes de que naciera Enos, o en la vida incluso de Abraham, antes de que empezara a ver cumplida la promesa de una gran descendencia, podremos sentirnos alentados, porque posiblemente el momento en que saltemos al escenario para hacer nuestra intervención en el libreto de la vida esté muy cerca o necesitemos esperar un poco más. Pero sin duda alguna estamos incluidos en él, y sabiendo ello, encontramos sentido y razón a nuestra existencia. Encendemos en nuestro corazón la esperanza de que también nuestro tiempo llegará. Es extraordinario saber que cuando nacimos, el mundo estaba preparado para nosotros. Dios había estado obrando en nuestros padres, bisabuelos, abuelos y demás generaciones que nos antecedieron.
Dios tiene soluciones que deben ser ejecutadas por cada bebé que trajo a la tierra, en el momento preciso. No importa qué tan joven o adulto esté, tú, yo, todos y cada uno de nosotros tenemos algo que debe ser hecho por nosotros y solamente por nosotros. Un plan, una misión que se ajusta a nuestra medida y cualidades, que será manifestado en el momento justo. Demos gracias al Señor orando juntos. Padre Santo, se nos dificulta entender muchos aspectos de tu sabiduría, tu poder y tu gran amor obrando en nuestra vida y en nuestro entorno. Pero nos conforta saber que nos has elegido desde tiempos inmemorables para cumplir una tarea individual que nos dignifica y nos hace sentir valiosos delante de ti. Somos únicos, así como único es nuestro propósito y tarea. Tú nos hiciste y rompiste el molde, porque nunca habrá ni nunca hubo alguien como nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido preparados para el tiempo exacto en que debíamos vivir. Tenemos una intervención que hacer en el libro de la historia de la humanidad, y tú has enviado a tu Espíritu para prepararnos de modo que así suceda. Nos diste las habilidades, capacidades, dones, entendimiento y talentos necesarios para que así fuera, y nos sentimos dichosos de saberlo y de comprenderlo. No necesitamos vivir la vida con prisa o ansiedad por el futuro, porque sin duda alguna, todo lo que deba suceder para que sea cumplida nuestra misión está bajo tu control y sucederá como tú lo habías planeado de antemano. Nos queda agradecerte, nos queda llenarnos el corazón de esperanza y la mente de entendimiento para hacerlo de la mejor manera en el momento preciso. Te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre y te damos infinitas gracias por tanto amor, tanta bondad, tanta dedicación, tanta entrega, Señor. Gracias por todos los que nos antecedieron y a través de las generaciones fueron conformando las uniones necesarias para que hoy nosotros podamos elevar esta oración de gratitud delante de ti, Señor. En Jesucristo, el bebé que trajiste a la tierra para cambiarnos la vida por completo. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.